¿Vale? Lisandra, ¿me oyes? Sí, hola Tony, Perfecto, perfecto. vamos a empezar enseguida. ¿Vale? Vamos a Excelente, dejar un minutillo que sigan entrando excelente. espectadores. Genial. ¿Vale? Te indico, cuidado en la presentación, si vas a utilizar, si dibujas o algo, No, no, tienes... no. Vale, perfecto. Entonces, Es que no entonces sé no he qué me dicho está nada. pasando, que me sale la barra de abajo. Desaparece Y- sola, desaparece sola. Sí. Ah, ya, ya, ya. Tranquila. Bien. Vale, pues a ver si ahora van entrando. Bueno, recordamos a los asistentes, ya los que tenemos ya por aquí, que podéis seguir en todo momento, podéis compartir vuestras vivencias del evento, de este VLC Testing 2020, con los hashtags VLC Testing 20 y el hashtag CodeOn. ¿Vale? Bueno, son y media, vamos a dar marcha. Buenas a todos. Continuamos en el VLC Testing 2020, en nuestro 10º aniversario, y lo hacemos en compañía de nuestra siguiente ponente, Lisandra Armas. La tenemos aquí. Hola, Lisandra. Muchas gracias, Tony. Que nos va a hablar sobre el Shift Left Ali. Que me ha gustado mucho esa palabra, ese A11i es Ali. Haz tu aplicación accesible para más de 1.000 millones de usuarios. Ella viene de la empresa Abstracta y nada, la audiencia es tuya y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Tony. Agradecida, bueno, con todos los que se han sumado acá a escucharme hoy. Y súper agradecida por esta oportunidad. Es mi primera vez en el evento VLC Testing. Bueno, y encantada de estar acá celebrando la 10ª edición. Así que súper agradecida por esta oportunidad. Bueno, hoy vamos a hablar, como decía Tony, sobre Shift Ali, que es Shift Ali, y cómo nosotros podemos hacer nuestras aplicaciones más accesibles para más de 1.000 millones de usuarios. Bueno, ya me estuvo presentando un poco Tony, te quiero contar un poquitico más rapidito de mí. Bueno, como decía Tony, soy Lisandra Armas, soy cubana, por si nota un poco algún tono medio raro. Soy cubana, me gradué en el 2011 de ingeniera de software en la Universidad de Ciencias Informáticas en Cuba y bueno, en el 2011 comencé a trabajar como tester en el Centro Nacional de Calidad de Software y en el 2015 me fui a vivir a Uruguay. Estuve en Uruguay viviendo a partir de junio de 2015 y comencé también a trabajar en la empresa Abstracta ahí en Uruguay, es la empresa que estoy trabajando actualmente, como QA Lead y he estado trabajando en varios proyectos, clientes de Estados Unidos, Chile, Uruguay. Y en estos momentos también me he ido especializando, bueno, en todos estos años, en las áreas de mobile UX, usabilidad, accesibilidad. Son áreas que realmente me apasionan muchísimo y hacen que disfrute, bueno, cada día más el trabajo que realizo. En estos momentos, bueno, quiero dar la primicia acá en este evento que hace una semana, bueno, nos vinimos a vivir mi esposo y yo acá a España, a Barcelona. Así que ha sido un nuevo desafío, un nuevo reto. Feliz con lo poco que hemos podido conocer, bueno, hemos podido salir mucho, pero bueno, encantados con todo acá y espero poder seguir colaborando con muchas comunidades de acá de España y bueno, encantados de poder estar hoy hablando con ustedes y bueno, con toda la comunidad de Valencia. Y bueno, con todos los que se hayan sumado de todas las partes del mundo que seguro están acá hoy con nosotros. Bueno, algunos se preguntarán, bueno, Lisandra, ¿cómo empezaste en este mundo de la accesibilidad? ¿Por qué te llamó la atención? Y bueno, quiero contarle brevemente cómo fue, porque capaz que es la misma historia de algunos de ustedes. Fue en el 2011-12 con un amigo, un colega, un gran amigo de la universidad, estaba haciendo su tesis de maestría y cuando le consulté de qué iba, me dijo, no, es sobre accesibilidad en el software. Y fue como que, bueno, accesibilidad en el software, ¿cómo es esto? Yo conocía, bueno, accesibilidad, bueno, en las zonas urbanas, pero no me había imaginado que un software tenía que ser accesible. En aquel entonces, bueno, yo empezaba como tester, 2011 aproximadamente, y fue como que, wow, esto existe, qué bien, déjame ver qué es, qué se tiene que tener en cuenta, qué se mide, bueno, y ahí empezó toda mi curiosidad. Y fue en el 2016 cuando me atreví a dar mi primer taller de pruebas de accesibilidad en aplicaciones móviles en el evento Testing UI en Uruguay. Bueno, fue la primera vez que hablé y impartí todo lo que había aprendido. Fue un evento excelente, la pasamos muy bien en ese taller y aprendimos muchísimo. Y bueno, fue desde ese momento que empecé a decir, bueno,
esta accesibilidad necesita ser conocido, necesita que las personas la conozcan, que se hable más del tema, porque justo en Uruguay no se hablaba prácticamente nada. Pero quiero confesarles que, bueno, que no fue hasta el 2018 que conocí a este grandioso grupo de jóvenes en un curso de testing para jóvenes en situación de discapacidad, que vi realmente y viví realmente la necesidad que tenían todos estos jóvenes de que las aplicaciones que usaran fueran accesibles, tanto aplicaciones de testing como Jira, como Testing, como Mantis, es decir, todas estas aplicaciones que hoy en día usábamos tenían también que ser accesibles y muchas a veces no la eran, porque lo sufrimos en este curso de jóvenes en situación de discapacidad. Entonces, ahí fue que dije, no, Lisandra, es necesario, tenemos que poner más, tenemos que hacer algo más aún, porque si estos jóvenes hoy en día están pasando toda esta situación, imagínense cuántos usuarios y cuántas personas también están pasando por lo mismo a la hora de acceder a muchísimas aplicaciones. Para que tengan algunos datos y por qué también mi charla se llama, bueno, haz tu aplicación accesible para más de 1.000 millones de personas, es porque en el 2011 la Organización Mundial de la Salud lanzó un censo, se hizo un censo y se detectó que había más de 1.000 millones de personas a nivel mundial con algún tipo de situación de discapacidad, que esto representaba el 15% de la población. Imagínense que a veces decimos, bueno, el 15% es poquito, es lo mínimo, no me va a impactar en mi negocio, pero si nos ponemos a pensar, el 15% hoy en día de la población representa toda la población del continente latinoamericano. Imagínense la cantidad de personas que se están viendo afectadas. Incluso se dice en este censo que 200 millones de personas tenían discapacidades más considerables, es decir, más importantes aún o con más riesgos de sufrir a la hora de acceder capaz a una aplicación, a la hora de acceder hacia un lugar. Y no debemos olvidar también que la población sigue envejeciendo, por lo tanto el riesgo de discapacidad sigue aumentando. Y hoy es vital tener nuestras aplicaciones que sean más accesibles, también más usables y que hoy en día nuestros usuarios puedan acceder sin ningún tipo de barreras. ¿Qué nos pasa hoy en día? Tenemos métricas, nos encantan las métricas, usamos las métricas para muchas cosas, para medir, pero no contamos con métricas exactas que nos digan, bueno, Lisandra, hay un usuario en situación de discapacidad que está usando un lector de pantalla que está accediendo a tu aplicación. Muchas veces las personas se acercan a mí, compañeros de trabajo, clientes, y me dicen, Lisandra, pero yo no tengo que hacer mi aplicación accesible, yo no tengo a nadie que acceda con una situación de discapacidad a mi sitio, a mi negocio, a mi aplicación mobile. Y mi respuesta es, bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que hoy en día está accediendo una persona con un lector de pantalla? ¿Cómo sabes que hoy en día está accediendo una persona que está haciendo solo uso del teclado y no usa el mouse, por ejemplo? Es decir, no lo podemos saber. Hoy tenemos métricas y conocemos, por ejemplo, cuánto demora un usuario en una página cuando está visitándola. Tenemos, por ejemplo, cuáles son las páginas más visitadas de nuestro sitio, de dónde se descarga más nuestra aplicación mobile, de qué región del mundo, pero métricas así tan exactas relacionadas a temas de situación de discapacidades no contamos. Por lo tanto, se hace de vital importancia aún más tener nuestras aplicaciones y que sean accesibles. Un poco llevando todo esto a la actualidad que hemos vivido a lo largo de todo este año, muchas empresas que hoy en día no tenían su negocio en Internet se han visto forzadas a hacer esta transformación digital para no quebrar ante toda esta situación que hemos estado viviendo. ¿Y qué se ha visto? Se ha visto que muchas empresas también hoy en día están sufriendo el tema de la accesibilidad y muchos usuarios también están sufriendo también el tema de acceder a esos sitios que se han creado bastante rápido para que estén ya en el mercado, sitios e-commerce, por ejemplo, y hoy en día no son accesibles. Es decir, son algunas noticias que estuve recortando que han salido a lo largo del año y quería compartírselas también acá con ustedes. Entonces, ¿qué les quiero hoy traer y qué les quiero transmitir y qué quiero que se lleven? Bueno, quiero tocar estos 3 puntos que vamos a ver en la agenda y sobre todo quiero que vean cómo podemos hacer nuestro software y cómo nosotros podemos llevar la accesibilidad desde el inicio del desarrollo de nuestra aplicación hasta la salida a producción, hasta el final, sin invertir apenas recursos ni esfuerzos a lo largo de todo este trayecto.
Para esto vamos a ver los 3 puntos, que es Shift-Left Ali, vamos a ver la solución que hoy les traigo, que hemos puesto en práctica en Abstracta, los modelos y hábitos que hemos adoptado para que nos funcionen, y bueno, finalmente cómo podemos lograrlo o cómo nosotros hemos podido lograrlo y ponerlo en práctica. Bueno, comenzando con el primer punto, Shift-Left Ali. Bueno, la pregunta, ¿qué es Shift-Left Ali? Bueno, Shift-Left capaz que muchos ya lo conocen, se viene hablando del Shift-Left testing en muchas comunidades, pero el Shift-Left Ali es muy similar, pero asociado a la accesibilidad. Por ejemplo, es mover todo hacia la izquierda, es empezar lo antes posible a poner en práctica todo lo relacionado a accesibilidad en nuestras aplicaciones. Para esto, si lo ponemos en práctica, vamos a obtener 4 grandes ventajas. Y si ponemos en práctica el Shift-Left, vamos a reducir costos, vamos a tener una mayor eficiencia, vamos a tener una mayor calidad y vamos a tener ventajas competitivas. Es decir, vamos a estar por encima de nuestras competencias. Entonces, esto lo podemos ver en esta imagen que lo define y lo resume todo, que es en la etapa de diseño. Si nosotros nos ponemos a pensar acá y vemos si hacemos un cambio en esta etapa del diseño, donde ya está capaz, está formado todo el prototipo, donde ya está pensado todo lo que se va a hacer en la aplicación, y hacemos un cambio, ahí el esfuerzo va a ser mayor, va a aumentar. En cambio, si nosotros empezamos a probar desde acá, a poner en práctica todo lo relacionado a accesibilidad, va a ser menor el esfuerzo de hacer un cambio, va a ser menor el esfuerzo a la hora de proponer una nueva idea, a la hora de hacer determinada funcionalidad que nos ayude a hacer más accesible nuestro sitio. Entonces, lo importante es tener este foco de Shift-Left en todo momento y pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde ya? ¿Qué puedo lograr hacer desde un prototipo que está en un papel capaz, que no se ha llevado aún incluso a InVision o alguna plataforma de diseño? Es decir, desde ahí ya empezar a poner, pienso en cómo hacerlo accesible y no cuando ya esté todo armado porque el costo va a ser mayor. Relacionado a esto, si hay algún diseñador que hoy nos está acompañando en la charla, hoy también a todos, quiero recomendarle esta charla de Ellis Roy de TED Talk. Esta charla, en esta charla, Ellis nos cuenta su vida, es decir, todo lo que pasó, porque Ellis perdió su audición a los 10 años de edad y tuvo bastantes inconvenientes a lo largo de toda su carrera debido a esta situación de discapacidad. Y una de las frases que más me impactó y más me llevé de su charla fue que cuando nosotros diseñamos primero pensando en la discapacidad, es decir, mayormente vamos a obtener soluciones que son mejores que aquellas que cuando diseñamos para la norma. Porque a veces pensamos que, bueno, diseño un software accesible y lo que voy a diseñar es un robot. O a mi público o a mis usuarios no le va a llamar la atención mi sitio. Y estamos completamente equivocados. Tenemos que romper con ese patrón y con esos pensamientos que capaz lo que estamos haciendo es, lo importante es que estemos ayudando a los usuarios y no estemos pensando en cómo hacer mi sitio más bonito, más interactivo, más dinámico, si al final va a tener 1.000.000 de barreras y no van a poder acceder a ninguna funcionalidad. Entonces, esto también viene relacionado a cómo se pensó el diseño de las rampas. Esta es una imagen de Uruguay, de una de las calles de Uruguay. Hay en todas las aceras este tipo de rampas que al inicio se pensó que solo iban a beneficiar a las personas en sillas de ruedas. Y al contrario, hoy en día, he visto también acá en España que también tenemos este tipo de rampas, hoy en día se han beneficiado las madres o los padres que pasean a los niños en sus coches, también se han beneficiado las personas que andan en monopatín. Y es decir, cuando se pensó que solo había un beneficio para algunos, hoy en día el beneficio llega a ser para todos, estemos o no en situación de discapacidad. Es decir, hay veces que pensamos que por ejemplo, los controles remotos se pensaron para las personas que capaz no tenían, tenían alguna discapacidad de movilidad, y los controles remotos hoy en día del televisor, de cualquier electrodoméstico, de cualquier equipo, lo utilizamos todos y nos beneficiamos todos. Entonces, muchas de estas tecnologías que se pensaron para determinado grupo de personas, lo hemos terminado usando todos y le hemos sacado provecho y beneficio todos. Acá, un poco para ampliar el espectro, yo le traigo esta imagen, que es el Car Cap Effect, es decir, el efecto rampa.
Porque ¿qué pasa? Que muchas veces pensamos que si hacemos accesible en nuestro sitio, solo vamos a tener la posibilidad de beneficiar a las personas que tienen alguna discapacidad permanente. Y no, al contrario, está la discapacidad situacional y la discapacidad temporal. ¿Qué nos pasa? Veamos el primer ejemplo. Una persona con un solo brazo que hace uso de un teléfono móvil va a tener la misma situación, va a ser la misma situación que una persona que tiene un brazo lesionado, que hace uso de un teléfono móvil y está accediendo a una aplicación, que una madre o un padre que tiene a su bebé en un brazo y está haciendo uso también de una aplicación. Es decir, las tres situaciones, tanto para la vista, para el oído, para el habla, es decir, van a ver que vamos a estar beneficiando a diferentes tipos de situaciones de discapacidad. Y no solo a la discapacidad permanente. Por lo que quiero que se lleven acá este mensaje, que es que diseñar y desarrollar teniendo en cuenta las distintas situaciones de discapacidad es simplemente diseñar y desarrollar bien. Es decir, vencemos de esta manera y vamos a lograr grandes cambios y grandes cosas y vamos a aportar nuestro granito de arena a todos los usuarios que hoy accedan a nuestro sitio, haciéndolo más accesible. Por ejemplo, me pasó los otros días que me estaba secando el pelo y cuando me estaba secando el pelo, si no tenía, quería ver un video de YouTube. Si el video de YouTube no hubiese tenido audios, no hubiese tenido, perdón, caption o subtítulos, no hubiese podido escuchar ese video. Si no, no hubiese podido ver ese video porque el ruido de la secadora era imposible, tener audífonos puestos era imposible. Entonces acá se ve también que yo me vi beneficiada al tener subtítulos ese video. Cuando los videos, por ejemplo, no tienen subtítulos, es difícil poder acceder en esa situación en la que me encontraba. Entonces, los exhorto a que, bueno, sigan diseñando y sigan desarrollando de forma accesible. Pasamos al segundo tema de la agenda. Ya he visto un resumen del Chief Left Alley, de qué va, un poco de mi experiencia contarles y bueno, de cómo podemos y qué beneficios tomamos de este enfoque de Chief Left. Pasamos a la solución, modelos y hábitos. Bueno, capaz que algunos se pregunten, Lisandra, pero ¿cómo hago esta solución? Este modelo que me vas a dar ahora, ¿cómo lo pongo, cómo lo implemento? Si hoy en día yo no tengo mi aplicación en mi Sprint 0, si ahora tengo en producción, si no tengo ni idea si es accesible, bueno, no se preocupen. Hay solución para todo, así que vamos a estar contándoles cómo podemos poner esto en práctica sin, como les decía, sin invertir muchos recursos ni muchos esfuerzos, pero sobre todo paso a paso, porque todo lo que les voy a contar y todo lo que vamos a ver en este modelo pueden ponerlo en práctica, capaz que de a poco, para que no se abrumen, para que no tengan todo considerado desde un inicio, sí pueden ir viendo qué les es factible, qué les es más recomendable incorporar a su proceso y lo vayan sumando a su día a día. Bien, este es el modelo que les traigo, el modelo Chief Left Alley. Es decir, acá está constituido, está separado por 3 bloquecitos. Está el Sprint, está el Deploy y el Next Release. En el Sprint vamos a tener 5 etapas. Vamos a ver estas 5 etapas, qué nosotros podemos hacer para poder incluir la accesibilidad en estas etapas, que no importa que usemos metodologías ágiles, Kanban, cascada. Es decir, esto se puede hacer. Se puede poner en práctica en cualquier tipo de metodología, así que lo importante es empezar, y es empezar con algo y tenerlo en cuenta, que es lo fundamental. Primero, vamos a cómo podemos nosotros incluir los requerimientos de accesibilidad y cómo nosotros lo hemos ido incluyendo en Astralta en los proyectos que hemos ido trabajando y que han incorporado las pruebas de accesibilidad. Bueno, acá juega un rol fundamental el Product Owner, bueno, en fin, todo el equipo, el tester, el diseñador, el desarrollador, pero es importante acá que el tester juega un papel fundamental, es decir, es la persona que tiene que hacer más hincapié en que se incluyan los requerimientos de accesibilidad en las historias de usuario, sobre todo, que se contemplen diferentes situaciones que también van a estar afectando nuestras funcionalidades. Por ejemplo, es importante que nuestros testers y nuestro equipo tenga conocimiento de, bueno, de qué es la W3C, que es una organización internacional que conjuntamente con otras organizaciones vienen creando estándares para poder hacer nuestras aplicaciones más accesibles. Deben conocer también qué son las web apps, que hoy en día la versión 2.1 es la más estable, la 2.2 está en revisión, en borrador, pero la 2.1 es la más estable y también se considera la 2.0.
Esta web app, las guías de accesibilidad de contenido web, están conformadas por 4 principios, que es el perceptible, operable, comprensible y robusto. Dentro de estos 4 principios tenemos 13 pautas desglosadas, es decir, divididas entre estos 4 principios, y dentro de estas pautas y principios tenemos 78 criterios, que son los que son testeables. Son los criterios que nosotros podemos probar y decir, bueno, esto lo cumple mi página o esto no lo cumple, esto lo estoy incumpliendo. Y estos criterios también se dividen por niveles de conformidad. Es decir, cada criterio va a tener asociado un nivel de conformidad que va a estar dividido desde el A, que es el más bajo, hasta el triple A, que es el más alto. Es decir, en dependencia del nivel que queramos cumplir, serán los criterios que debemos considerar a la hora de hacer la evaluación de accesibilidad a nuestro sitio o aplicación mobile. Un ejemplo, acá les traigo ejemplos de historias de usuario que hemos podido ver y tomar también como ejemplo a la hora de nosotros redactar nuestras historias de usuarios relacionadas a accesibilidad. Podemos ver la primera, que dice, como usuario con vista que no usa el mouse, necesita un mejor enfoque del teclado para poder ver dónde estoy en una página a medida que avanzo. Es decir, aquí estoy contemplando que el enfoque del teclado, es decir, el foco, tiene que estar visible en mi página, es uno de los puntos que también se evalúan. También tenemos como usuario con vista y poca concentración, por ejemplo, un usuario que tenga poca concentración o que sea multitasking, necesita, por ejemplo, tener etiquetas visibles, si es un formulario, que tenga un formulario en mi aplicación, para poder entender toda la información que solicito. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en estas otras historias que le traigo de ejemplo, cuando se hace uso de un lector de pantalla que se debe considerar. También esta tercera slide sobre historias de usuario, también tienen ejemplos acá relacionados a un usuario con discapacidad auditiva, con baja visión, es decir, todo esto no lo voy a profundizar ahora, se las voy a dejar y cuando compartan, bueno, las presentaciones también las pueden detallar para que puedan tomar como ejemplo y la puedan llevar y adaptar a sus aplicaciones y a sus sitios web para que puedan diseñar ya historias de usuarios accesibles. La definition of done. La definition of done es algo, es decir, la definición de hecho para historias de usuarios es algo que incluimos mayormente en metodologías ágiles, también capaz no sé si en Kanban, algunos las incluyen, pero acá podemos incluirla para decir, bueno, si la historia hoy en día que estamos realizando y estamos desarrollando está considerándose la accesibilidad o no. Un ejemplo de esto se puede incluir, la funcionalidad se prueba considerando la accesibilidad, o las opciones funcionan para el usuario con el uso de productos de apoyo. Es decir, pueden ser definition of done que incluyamos en nuestra definition of done del proyecto que estemos para que se considere la accesibilidad y no se pase por alto. Y se pase a done esa historia una vez que se cumpla con estos parámetros. O si vamos más específico, que todas las tareas son finalizadas, capaz con la capacidad del usuario en la historia, acá capaz tenemos que incluir a usuarios reales para probar esas tareas y que pasen, o todas las pruebas fueron aprobadas, incluyendo el uso de la función con la capacidad del usuario, por ejemplo, incluyendo algún producto de apoyo que se tenga, incluyendo capaz alguna técnica de filtrado. Es decir, esto puede ser desde lo más global hasta más específico si queremos optar por tener la accesibilidad o los requisitos de accesibilidad en la definition of done. Podría pasar la definition of done, esta imagen que les pongo, si definimos que el orden de tabulación de nuestra aplicación tiene que ser de forma ordenada, coherente. Es decir, acá les dejo esta pregunta para que saquen ustedes sus propias conclusiones y vean el orden de estos números. Esto nos da, que después vamos a verlo más adelante, una aplicación que hace evaluación automática y nos da una noción de cómo se mueve el tabulador y el orden que hoy en día estaría haciendo nuestro usuario si hace tap, por ejemplo, en nuestra aplicación o sitio web. Y bueno, continuando con el segundo punto, temprana revisión de los prototipos, acá que tenemos que considerar. Ya vimos el primero, que era los requerimientos, historias de usuarios, ahora vamos a ver revisión de los prototipos. Bueno, primero, suficiente contraste entre el color del primer plano y el fondo. Esto no se hace a ojo, hay aplicaciones que nos ayudan a hacer este tipo de revisiones, que vamos a verlo más adelante. Una de ellas es Color Control Analyzer, que nos permite conocer si es compatible o no el color del primer plano y el del fondo y si nos cumplimos con los criterios asociados a los colores de la web app. También tenemos que revisar si el diseño nos indica información relevante haciendo uso solamente de colores, es decir, esto tenemos que poner atención. También ponemos atención si se diseñan estados de enfoque que permitan ayudar a los usuarios a navegar y comprender dónde se encuentran. Además,
vemos si o probamos si en los prototipos, por ejemplo, los mensajes de errores son emitidos. ¿Qué pasa hoy en día? De que el diseñador capaz hace un mensaje de error genérico, pero hay alguna parte de nuestra aplicación que necesita un mensaje de error más detallado, más específico, que ayude a nuestro usuario a entender cuál es el error que está cometiendo, y esto a veces se lo dejamos a mano de los desarrolladores. ¿Y qué pasa? De que se copian el mismo mensaje en todo lugar, y a veces queda incoherente nuestra aplicación y no estamos ayudando a nuestros usuarios a detectar los errores y poder salir de ellos. También indicar una correcta descripción de los textos alternativos en las imágenes relevantes de nuestros prototipos. Acá abro un paréntesis. ¿Qué pasa? Que hoy en día en los prototipos muchas veces no se describen estos textos alternativos. ¿Y qué pasa? Si yo le paso una imagen a mi desarrollador que dice imagen 01 y no tiene un texto alternativo, y mi desarrollador sube a sí mismo la imagen al HTML, al código, va a decir como texto alternativo, o va a informarle a mi usuario cuando use el lector de pantalla imagen 01. Entonces, cuando mi usuario escuche esto a través del lector de pantalla, no va a conocer ni qué es la imagen, ni a qué se va, si es una imagen relevante o no en nuestro sitio. Entonces, esto ya podemos irlo adelantando desde los prototipos de diseño. También debemos revisar que, por ejemplo, para cualquier experiencia que se considere que no pueda ser accesible, intentar buscar otra alternativa, crear una nueva forma también para que esa barrera sea eliminada. Y eso les digo que lo veíamos al inicio, que era, por ejemplo, lo antes posible, buscar si hay algo que no está funcionando en los prototipos, si vemos que hay algo que no está siendo accesible, intentar cambiarlo lo antes posible. Los prototipos también deben ser consistentes y claros. Y además, en el punto 3 tenemos la revisión automatizada en la IC. Acá optamos por tener un enfoque más proactivo versus reactivo, es decir, siempre permanecer en un estado constante de reacción ante nuevos problemas significa que siempre estaremos un paso atrás. ¿Qué significa esto? Ser proactivos, poner desde el primer inicio todas las comprobaciones de accesibilidad y no dejarlo todo para el final. Es importantísimo esto. Sobre Pipeline, les recomiendo, bueno, en el blog de Alice de Score está esta imagen que él puso, es muy creativo en ese sentido. Él intentó crear más conciencia a su equipo y, bueno, puso esto sin invertir muchos recursos. Ahí ven unos papelitos, unos bombillitos para saber cuándo estaba fallando y cuándo estaba pasando el build relacionado a la accesibilidad y las pruebas relacionadas a accesibilidad. También tenemos herramientas como Pali que podemos incorporar en nuestra integración continua. Acá les dejo compartido un acceso al post donde explicamos cómo hacer uso de Pali, cómo integrarlo en nuestra integración continua si algunos lo usan. Y también tenemos la herramienta Access Tool, que Access también está muy ligado a esto del Shift Left Ali, donde ven acá en esta siguiente imagen que les comento cómo ellos plantean y proponen también que la accesibilidad sea considerada en todo momento del ciclo de desarrollo. ¿Cómo la integración continua nos ayuda en la accesibilidad? Bueno, nos ayuda a probar más plataformas, evitar regresiones, fomentar la cobertura de prueba, mover más a la izquierda sobre todo esto, es decir, mover más la accesibilidad hacia la izquierda, si lo integramos en nuestra integración continua. Como cuarto punto, la revisión manual y automatizada del código. Acá, ¿qué les recomiendo? Hacemos uso de checklists, hay muchas checklists en internet. En Abstract hemos creado en una hoja de Excel donde hemos puesto todos los principios, los criterios, las pautas, los niveles, los resultados obtenidos y las notas. Esto nos ayuda a tener una visión clara de qué criterios no aplican, cuáles criterios son los que cumplen, los que no se cumplen, notas que querramos dejar. Esta checklist también está disponible para todos, compartida en internet. También les dejo el link por acá para que puedan acceder y descargársela si es de interés de alguno. Y también la revisión manual podemos apoyarla a través de técnicas de filtrado, que las técnicas de filtrado son no más que incluir la revisión del contraste de colores, el zoom al menos al 200%, navegar en la aplicación con el solo uso del teclado, las pruebas con lectores de pantalla, comprobación del foco, el orden de la tabulación. Es decir, son técnicas que debemos apuntar y comprobar en nuestras aplicaciones. Existen muchas herramientas relacionadas a la revisión automatizada del código. Acá les traigo varias imágenes de Wave, Access, Site Improve, RC Toolkit, Quali, Lighthouse. Es decir, son herramientas que nos permiten tener una revisión rápida de nuestra página, por ejemplo, web mayormente. Test de accesibilidad es para Android.
y nos permite tener una noción de el estado que está nuestra aplicación. Esto no quita que tengamos que hacer también técnicas de filtrado, pruebas manuales sobre todo. Y bueno, acá les dejo varios links para que puedan acceder a otras herramientas, porque no solo están estas son las que más usamos en Abstracta para hacer las comprobaciones, porque la recomendación mía siempre es que no se fíen de solo una, al menos usen 2 para tener de comparación, de comparativa. Esto es bueno porque no todas capaz detectan lo mismo, a veces hay falsos positivos, entonces debemos tener en cuenta capaz que más de una revisión automática, más de una aplicación que nos permita hacer una revisión automatizada. Por último, las pruebas con usuarios. Si acá destacar que el testing automatizado no puede sustituir a las pruebas manuales y el feedback real de los usuarios. Eso es imposible. Podemos probar, tener todas las evaluaciones automáticas, podemos tener técnicas de filtrado, pero nada de esto sustituye tener un feedback real de usuarios en situación de discapacidad. Acá en Uruguay, bueno, allá en Uruguay, tenemos varias organizaciones que están apuntando a esto, están preparando a jóvenes en situación de discapacidad para que puedan incorporarse como testers en cualquier proyecto y desde el primer momento aportar su granito de arena y dar una visión diferente capaz a todo el equipo y entre todos poder hacer un cambio donde podamos apuntar más a la accesibilidad de nuestras aplicaciones. Y por último, el deploy, la revisión en producción y identificar errores. Sí, porque en producción también pueden haber errores. Sabemos que las pruebas, no solo accesibilidad, cualquier prueba en producción es riesgosa, pero por ejemplo, ¿qué les recomiendo en producción? De que puedan al menos el flujo crítico, si es un sitio e-commerce, probar ese flujo con un lector de pantalla, probarlo con las técnicas de filtrado para comprobar que no exista ninguna barrera que impida a mi usuario terminar su compra o que pueda terminar cualquier funcionalidad que tenga nuestro sitio que sea relevante, al menos esa priorizarla en producción, porque pueden haber cambios en el ambiente y que no nos hayamos percatado. También podemos hacer uso de Google Analytics, de BWO, también para comprobar hoy en día nuestros usuarios a qué páginas acceden, sobre todo esto. Yo sé que Google Analytics la comunidad a veces no la acepta mucho por toda la información que se extrae de los usuarios, pero también es útil debido a esto, a que podemos obtener resultados de si hay usuarios que se quedan solo en determinada página, capaz ahí podemos identificar una barrera. Entonces es importante también hacer uso de este tipo de herramientas. BWO lo que pasa es que nos ayuda a hacer los test A/B, los A/B testing, y entonces acá podemos rápidamente validar si mi propuesta es válida para los usuarios, si mi propuesta la aceptan o no mis usuarios y poder hacer un cambio de capaz de diseño, de mi aplicación o de funcionalidades, pero siempre validando capaz con un pequeño grupo de usuarios. Y bueno, ¿qué nos viene después? El siguiente release. El siguiente release repetiríamos todo lo mismo y tendríamos de nuevo todas las mismas fases que fuimos explicando anteriormente, donde estuvimos cubriendo la accesibilidad. Acá también no quería dejar de presentarles este esquema de Continuous Delivery que nos propone Lisa Crispin, donde también en Continuous Delivery, porque solo hablamos de integración continua al inicio, en Continuous Delivery también se puede ver las pruebas de accesibilidad enfocadas en todo, en un pipeline relacionado a Continuous Delivery. Y como último punto, ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, sencillo, haciendo que todo el equipo sea responsable de la accesibilidad. Es decir, no solo el tester, si todos somos responsables de la accesibilidad, sobre todo inspirando y no creando culpabilidad, es decir, trayendo a nuestra oficina, capaz invitando a jóvenes en situación de discapacidad, personas en situación de discapacidad para conocer aún más cómo trabajan, cómo usan nuestras aplicaciones. También desarrollando nuestra empatía para pensar y trabajar con compasión, es decir, aprendamos a usar capaz un lector de pantalla, anímense a activar el VoiceOver si usan iOS, el Talkback en sus teléfonos y vean cómo funciona. Esto nos va a ayudar a desarrollar más nuestra empatía y vamos a poder hacer ese switch y decir, bueno, sí, esto es necesario, lo necesitamos, mira cómo funciona nuestra aplicación si hacemos uso de un lector de pantalla. Y por último, y no menos importante, también fortalecer el trabajo en equipo, como nos dejó dicho Margaret Mead en esta frase que me encanta, es decir, nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo, de hecho es lo único que lo ha logrado. Y como nos dice acá el amigo Steve, acá lo que muchas enseñanzas nos dejó, y una de ellas es que el mayor enemigo del conocimiento es la ignorancia. Es decir, uno de los mayores enemigos del conocimiento es la ignorancia, no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento, es que no lo veía la frase y no me la sé de memoria. Entonces, Steve Hacking, esto, ¿qué nos hace, qué me llega a mí a transmitirle a ustedes? Bueno, ¿cómo seguir?
a partir de esta charla ha sido bien rápido, pero bueno, para que puedan seguir investigando, acá les dejo un post que estuvimos armando en Abstracta de los principales recursos que pueden ustedes consultar para hacer un sitio web, una aplicación mobile accesible, porque hay mucha información en internet hoy en día y entonces se pierde muchas veces las personas y dicen, bueno, ¿por a dónde agarro? ¿Dónde tomo? ¿Qué información me sirve para seguir profundizando? Bueno, acá hicimos una recopilación de libros, cursos, blog, posts, podcast, de todo hay acá para que puedan ustedes también profundizar en el tema. Sobre todo, también invitarlos a que se lleven por el canal de YouTube Abstracta, donde tenemos varias charlas sobre accesibilidad y varias charlas relacionadas al tema. Y hacerles una invitación especial al blog UX Analysis Testing. Es un blog de Latinoamérica dedicado a todo lo relacionado a usabilidad, accesibilidad y UX. Es un blog comunitario, lo hacemos entre todos, así que el que quiera y esté dispuesto a compartir con la comunidad sobre estos temas es más que invitado, y publicamos su post acá en este blog para generar más contenido en español relacionado al tema. Y por último, bueno, la información más confiable, la información de la WAI, de la Web Accessibility Initiative. Acá está la información oficial donde deben consultar todo lo relacionado a accesibilidad y es la principal fuente de información. Y bueno, hasta acá pudimos ver que podemos hacer real, podemos implementar la accesibilidad desde el inicio hasta la salida de producción sin invertir apenas esfuerzos ni recursos, y podemos poner en práctica esto en nuestros proyectos. Sobre todo, acá me quería finalizar con una frase de Eve Anderson, que es directora y relacionada a todo el tema de accesibilidad en Google, que nos comenta que los problemas de accesibilidad son la mayor es decir, van a ser los mejores avances de mañana, es decir, va a ser lo que en mañana vamos a poder lograr nosotros capaz solucionar, es decir, lo que nosotros solucionemos hoy van a ser grandes beneficios para todos nuestros usuarios, hasta para nosotros mismos, cuando necesitemos acceder a cualquier tipo de aplicación. Y bueno, hasta aquí llegó la charla, Tony. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Muchísimas Y gracias bueno, a ti. Ha estado muy interesante y tenemos a la audiencia, a los espectadores que te quieren hacer algunas preguntas. bueno, Tenemos 5 muchas minutillos. gracias. Voy a empezar con una de ellas. Bien, bien. Dice, ¿qué recomiendas hacer para una aplicación web que lleva 10 años en funcionamiento y en la que no se tuvo en cuenta para nada la accesibilidad? ¿Se puede hacer algo 10 años después o sería más fácil empezarla desde cero? Bien, interesantísima la pregunta, así que muchas gracias por animarse. Sí, es lo que le decía, es el foco que vimos. Va a costar esfuerzo porque ya son 10 años, seguro que tiene bastante código por atrás, no sé el tamaño, la dimensión que tiene la aplicación, pero, por ejemplo, capaz que no tenés que hacer un análisis, tenés que revisar y decir, bueno, cuáles son mis funcionalidades más críticas hoy en día en mi aplicación, y capaz analizar si vale la pena hacer todo desde cero o no. Capaz que no, porque ya teniendo accesible algunas funcionalidades que son las más críticas ya no es necesario, es decir, priorizamos esa y después vas avanzando con las otras partes de tu página, de tu sitio web, pero sí importante que lo consideres. Y no importa si llevas 10 años o 20 años, ahí Tony, la persona que hizo la pregunta, para mí, que lo piense ya ahora y que al menos se le haya metido ese bichito de decir, mi aplicación debería o no ser accesible, es decir, es analizar, es revisar y ver qué tanto esfuerzo lleva hoy en día lo que se tiene hecho, llevarlo a ser accesible, o si tiene que tener un proceso de transformación hacia ser accesible. Pero se puede, lo importante es empezar. Ahí está. Muy bien. Tenemos otra que dice, ¿cómo de a menudo encuentras equipos que se planteen cuestiones de accesibilidad? Bueno, no se encuentra mucho. Últimamente sí he encontrado varios equipos que sí, alrededor de varias regiones, incluso hasta aquí de España, me han escrito, me estuvieron escribiendo hace poco. Oscar, no me recuerdo, perdón, ahora el apellido, pero que sí estaban interesados también en llevar el tema de accesibilidad. Es decir, es un tema también en Latinoamérica, se están creando ya comunidades de accesibilidad. Hay una que se llama Ali Perú, es decir, que también están publicando muchísimos contenidos, están haciendo mitas de accesibilidad. Es decir, hoy en día yo siento, comparando, como les decía, 2016, que fue el primer taller que di en Uruguay sobre accesibilidad, ahora siento que hay más movimiento, Tony, y que hay más auge, y que siento que los equipos están tomando más conciencia y se está tomando más conciencia en toda la comunidad de testing en general, que creo que va a ser un plus fundamental que los testers puedan probar también el área de accesibilidad, usabilidad, y no solo, por ejemplo, hacer pruebas funcionales, sino que también tengan ese otro plus, creo que sería fundamental.
Vale, te voy a pasar otra pregunta que indica ¿cómo afecta el uso de librerías de componentes a los lectores de pantallas para personas invidentes? Por ejemplo, en los inputs de los formularios, a veces las librerías tienen los elementos de input escondidos para mostrarlos más bonitos mediante la maquetación de otros elementos HTML. Bien, bueno, un caso fue nuestra página abstracta que tenía los formularios así, escondidos, es decir, que cuando el usuario escribía se escondían. Entonces, ¿qué hicimos? Intentamos modificar esa librería en función de que nunca el usuario perdiera, es decir, el label, es decir, lo que hoy en día se le avisa, es decir, lo que debe ingresar, porque ¿qué pasa? Que hoy en día muchas veces cuando el usuario empieza a ingresar el nombre, pierde lo que se le estaba pidiendo. Entonces tiene que borrar todo de nuevo para acordarse o decir, era lo que me estaban pidiendo, era nombre, apellido solo o era solo el nombre. Entonces lo que recomiendo es que si tenemos una librería que ya está armada, que está eso, pero no es accesible, bueno, poner un poquito más de esfuerzo y darle unas horitas más y que puedan volverla accesible. Es posible, nosotros lo logramos con una librería que habíamos exportado que no era accesible y lo llevamos. Cuando hicimos las preaccesibilidad nos dimos cuenta de esto y dijimos, esta librería no nos sirve. Y ahí lo estuvimos modificando. Pero eso sí, capaz que en base a eso cambiarlo un poco para que no uses esa que no va a ser accesible finalmente y va a perjudicar alguna barrera en tu sitio. Perfecto. No tenemos más tiempo. No, Ojalá pero tuviéramos más tiempo. Tenemos muchas muchas más gracias. preguntas. Te pasaremos las preguntas, las Dale. contestarás, se las enviaremos a los espectadores que tenemos. Excelente, ¿Vale? Tony. Yo abierta siempre, como te decía al inicio, cualquiera que quiera conversar, mis redes sociales siempre estoy es decir, me pueden comunicar por ahí y cualquier consulta, me encanta conversar sobre el tema, así que siempre dispuesta y las preguntas que quedaron pendientes, bueno, las estaré respondiendo a la brevedad cuando me las envíen. Perfecto, pues muchísimas gracias, Muchas gracias a Lisandra. todos los que se quedaron hasta esta hora. Te Muchas esperamos gracias. en muchos más VLC testings en el Espero que sea futuro. así. ¿Vale? Y nada, al resto de espectadores os esperamos ahora bueno, os esperamos en la siguiente ponencia y al final, en el cierre y premios, ¿vale? Donde tendremos a Maxi ahí con todos los premios y todo. No os lo perdáis. De nuevo, muchísimas gracias, Lisandra, Gracias, por Tony, estar a con vos. nosotros y al resto de espectadores nos vemos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Que tengan Hasta buena luego. tarde. Hasta luego. Chao, chao.